nombre es Álvaro Ortuño, soy gerente de Grupo Leti y como vieron en nuestro video corporativo, nuestro compromiso es mayor y nuestro compromiso es con ustedes. Desde hace 10 años no se sentaba la Sociedad Venezolana de Urología a construir lo que hoy van a ver. Y parte de la dirección de producto de la línea urogástrica, Amneris Pellicer, muy conocida por ustedes, la dirección médica de Grupo Leti y Grupo Leti, pusimos a disposición de la sociedad todos los espacios para que este mensaje que ellos construyeron llegue a todos los rincones del país. Estamos sumamente orgullosos de poder formar alianza con ellos y construir país, que es lo que nos toca. El día de hoy nos va a estar acompañando el doctor Borregales, quien junto al doctor Luigi fueron los grandes padres de la criatura, le dije yo un ratito al doctor Borregales, pero quienes construyeron y pues generaron este espacio de encuentro para ustedes, colegas. Nosotros siempre hemos dicho que Grupo Leti es la casa de todos y así queremos que se sientan. Bienvenidos y espero que pasen una excelente tarde. Doctor. Gracias, Álvaro. Muchísimas gracias, Álvaro, por la gentileza que han tenido. Bueno, realmente para la Sociedad Venezolana de Urología es un orgullo tenerlos a ustedes acá. Hablo porque formamos parte de la sociedad y aunque ya no estamos en puestos directivos, la sociedad para nosotros es nuestra alma mater. Así que, en primer lugar, quiero darle las gracias al Grupo Leti, al doctor Álvaro Ortuño, la licenciada Amneris Pellicer, Karina Mendoza y Joana Blanco. Joana López. Pero quiero dar una especial gracias a la fuerza de ventas del Grupo Leti. El que el auditorio esté como esté es gracias a ellos, a la fuerza de ventas, a estas personas que son las que día a día llegan a nuestros consultorios y nos apoyan en cada una de las cosas que nosotros hacemos. Ciertamente, cuando el doctor Ortuño decía lo que estamos haciendo, este es el 5º consenso de enfermedades prostáticas que fue hecho en el año 2012. Pasaron 12 años de eso, muchos de los que ustedes están aquí sentados participaron en ese consenso y tenemos una deuda con la sociedad y teníamos una deuda con ustedes también. Sin embargo, para nadie es inobjetable la situación en la cual vivimos durante muchos de estos años y seguimos viviendo. Sin embargo, yo quiero rescatar algo que es bien importante. Estamos en una instalación de un grupo que tiene más de 70 años en Venezuela y casualmente nuestra sociedad, John, tiene 60 y dele años. O sea que estamos hablando de gente seria, ¿no? Gente que tiene más de toda la vida. Y los que decidimos quedarnos en Venezuela y confiar en este país y echar hacia adelante, que lo único que nosotros sabemos es un poco de urología, pues sencillamente esto es parte de lo que nosotros estamos haciendo. Este consenso, aparte del Grupo Leti, se debe al esfuerzo de más de 38 médicos venezolanos, todos venezolanos distribuidos tanto a nivel local como internacionales, gente urólogos, uroncólogos, expertos en su materia, oncólogos médicos como el doctor Carlos Sucres y todo su grupo que es parte de nuestra familia, radioterapeutas y la actualización, yo creo que sin ánimos de ser soberbio ni mucho menos, creo que nos sentimos bastante satisfechos. Dicho sea de paso, hay muchísimas cosas que corregir. Creo que las generaciones que vengan van a tener la responsabilidad de pulir mucho de lo que nosotros vamos a presentarles hoy. La idea básicamente es que ustedes tengan una idea muy sucinta de los 10 capítulos que se hicieron en esta oportunidad. Es con... No, por aquí no es. Si me ayudas un momentito. Ok. Capítulo 1 era como
Se dividió en 3 partes el consenso. La primera parte, los primeros 4 capítulos eran hiperplasia prostática benigna, 5, 6, 7 y 8 era cáncer de próstata, y luego venía el impacto de la continencia y estudios urodinámicos e incontinencia urinaria y aspectos psicológicos en el capítulo 9, y la enfermedad inflamatoria prostática aguda y crónica en el capítulo 10. El capítulo 1, por razones esencialmente logísticas, voy a tener que dar el capítulo 1 y 2 es muy rápido, basado en la introducción, epidemiología, etiología y fisiopatología de la enfermedad prostática benigna. No está pasando, no sé por qué. Ok. En epidemiología, obviamente, por todos ustedes es sabido que la hiperplasia prostática benigna es una enfermedad que tiene una altísima prevalencia en la medida que el hombre envejece. A partir de los 50, 60 años, el 30-40% de nuestros pacientes van a tener hiperplasia prostática, y esto puede llegar incluso hasta un 60-70% en hombres mayores de 70 años. Desde el punto de vista etiológico, obviamente los andrógenos están considerados como de tener un rol fundamental en el desarrollo de la hiperplasia prostática benigna, y factores como la edad, la herencia, la raza, el síndrome metabólico, en donde el 30% de nuestros pacientes que vemos en la consulta cursan con síndromes metabólicos, así como la prostatitis está condicionando la creciente prevalencia aumentada de la HPV. Desde el punto de vista de la fisiopatología, se hizo un estudio y una revisión bien exhaustiva en este capítulo sobre cuáles eran los elementos fundamentales y cuáles eran las cosas nuevas que, digamos, podemos tener a la vista en relación a la fisiopatología. Entre otras cosas, factores estimulantes del EDHT, por ejemplo, son factores de crecimiento similar a la insulina, factores de crecimiento epidérmico, factores de crecimiento de los queratinocíticos. Estos participan en la modificación y en la proliferación de la HPV. Estos eran conceptos que hasta el año 2012 no estaban ni siquiera en el tapete, por lo tanto son elementos importantes en este sentido. Los procesos inflamatorios, todos estamos muy claros en relación a lo que es el síndrome inflamatorio que está presentando el organismo per se, sistémico, y la próstata no deja de jugar un papel importante y tener un efecto sobre el proceso inflamatorio global. Quiere decir que esto forma parte también de la patogenia de la enfermedad a través de la liberación de citoquinas que liberan no solamente crecimiento celular y contracción de la musculatura lisa, lo cual se traduce fundamentalmente en el empeoramiento, en la aparición y empeoramiento de los síntomas en estos pacientes. Esto es un muy breve recuento, porque la idea no es dar una charla de todos los capítulos relacionados. Los invitamos a que una vez que ustedes puedan descargar el consenso, y una buena noticia es que así como la revista de la Sociedad Venezolana de Urología está contando no solamente con un material virtual, hoy en día, gracias a los esfuerzos de Araceli Mendoza, que es la asesora de la revista de la sociedad, este consenso está con propiedad intelectual con ISBN, también tiene una cédula que es el DOI, que le permite a cualquier parte del mundo tener rápidamente acceso a esto, y los autores o coautores de cada capítulo pueden tener, obviamente, cuando se busquen en un buscador qué es lo que haya escrito el doctor Sucre, pues va a ser remitido a esta información. El segundo capítulo está en relación a la evaluación clínica, diagnóstico de la hiperplasia prostática benigna. Los participantes fueron la doctora Nirka Marcano, el doctor Eduardo Rodríguez Romo y el doctor Carlos Palomino, que lamentablemente no nos pudieron acompañar. En relación a los síntomas del tracto urinario inferior, como todos ustedes saben, pues está dividido básicamente en 3 puntos: almacenamiento, síntomas de vaciamiento y síntomas postmiccionales o síntomas mixtos. Desde el punto de vista de las causas, se dividieron básicamente en causas urológicas y causas no urológicas. Entre las causas urológicas, todas estas: vejiga hiperactiva, poliuria nocturna, litiasis, infecciones, cáncer, cuerpos extraños, etc. Y en segundo lugar, las causas no urológicas,
como las enfermedades sistémicas, alteraciones del sistema nervioso central, todo lo que es Parkinson, todo lo que son trastornos degenerativos de la columna, consumo de fármacos y otras sustancias como los diuréticos, los antagonistas del calcio, sedantes, hipnóticos, y el consumo de irritantes vesicales como el café, el té, el alcohol y el tabaco. Por otra parte, aquí está. Ok. Interesante es cuáles son, un poco para poner orden en relación a qué es lo que nos dicen las guías americanas, las guías europeas, las guías de la Confederación Americana de Urología. El grupo trató de hacer una especie de síntesis de cuáles son los síntomas fundamentales y de qué manera pueden de alguna manera aglutinarse todas estas guías o las recomendaciones de las guías que nos están dando en relación a lo que nosotros podamos digerir como consenso. Y esto es un poco el resumen de cuáles son las cosas obligatorias: historia clínica, examen físico, tacto rectal, las recomendaciones del uso de cuestionarios, el antígeno prostático específico obviamente, el ecosonograma abdominal y del tracto urinario inferior, la medición del residuo postmiccional, las opcionales relacionadas con flujometría, diarios miccionales, la utilización del chin, por ejemplo, y las no recomendadas que no son obligatorias, por así decirlo, la cistoscopia, el ultrasonido transrectal, la urotomografía o la resonancia nuclear multiparamétrica de la próstata. Este cuadro me pareció muy importante, aunque no se vea muy bien, cuando lo tengan en la mano realmente les va a dar una idea muy clara sobre cuáles son las recomendaciones que cada organización internacional les puede dar y cuáles son las recomendaciones que al final el consenso está recomendando. El algoritmo de la Asociación Americana de Urología tiene modificaciones importantes desde a partir del año 2022 y esto pues se trajo con permiso para tenerlo nosotros como un flujograma, de tal manera que pudiéramos realmente tener una idea bastante clara y gráfica acerca de cuál es la evaluación de nuestros enfermos. Ok. Quiero llamar al doctor Manuel Escorcia, si es tan amable. El capítulo 3 es relacionado al tratamiento médico, farmacológico de la hiperplasia prostática. El doctor Juan Carlos Luigi, el doctor que está en Cumaná, el doctor Contreras que está en San Cristóbal, Luis Álvarez y Luis Caricote se pidieron excusas porque no pudieron acompañarnos en esta tarde. Manuel. Buenas tardes a todos, gracias al Laboratorio Leti y a todos los asistentes en esta tarde. La implementación de medidas farmacológicas y no farmacológicas tienen tres objetivos fundamentales. En primer lugar, aliviar los síntomas. En segundo lugar, evitar la progresión de esta patología. Y en tercer lugar, evitar la aparición de eventos tales como retención urinaria aguda y la necesidad de cirugía en estos pacientes. Okay. El componente instructivo es el responsable de los síntomas asociados a este tipo de enfermedad. Este puede dividirse en dos: el componente estático, directo o mecánico, que es producto del crecimiento de la glándula a expensas de la proliferación de las células glandulares. Y en segundo lugar tenemos el componente dinámico, que tiene como causa subyacente el incremento del tono de las fibras musculares a nivel de la uretra prostática, el cuello vesical y a nivel del estroma prostático per se. Existen factores de riesgo asociados a progresión de hiperplasia prostática benigna, tales como la edad. Los pacientes mayores de 60 años tienen un aumento del riesgo de retención urinaria aguda y de cirugía. El volumen prostático por encima de 30 cc también se asocia a un aumento del riesgo de retención urinaria aguda y de cirugía. Un valor de PSA por encima de 1.5, una intensidad de síntomas moderados o severos, es decir, aquellos pacientes que tienen un score de síntomas por encima de 8 en el score del IPSS, un uroflujo con un Qmax por debajo de 12 y finalmente un residuo postmiccional elevado. Esta es una de las estrategias que se tiene para los pacientes que tienen síntomas leves a moderados y que no tienen complicaciones. Es la vigilancia activa. Persigue en primer lugar educar a los pacientes acerca del funcionamiento normal de la vía urinaria y acerca de las distintas patologías que pueden asociarse a síntomas del tracto urinario inferior. En segundo lugar, es importante explicarle al paciente cuál es la historia natural de la hiperplasia prostática benigna y cuáles son los síntomas que pueden aparecer en el futuro, y calmar un poquito la ansiedad, explicándole siempre que no existe un vínculo específico entre esta patología y el cáncer de próstata.
Con respecto al manejo de los líquidos, existen tres indicaciones puntuales o fundamentales. En primer lugar, evitar la carga excesiva de líquido en estos pacientes, invitándolos a consumir no más allá de 1.500 a 2.000 cc de agua al día. En segundo lugar, evitar o restringir la ingesta de líquidos en situaciones particulares, tales como viajes largos o durante la exposición a sitios públicos. Y por último, restringir los líquidos por las noches al menos 2 horas antes de dormir. Los cambios estéticos también son sumamente importantes, restringir el consumo de alcohol y también de bebidas ricas en cafeína. Es importante llevar a cabo una revisión periódica de los medicamentos que consumen nuestros pacientes, recordando siempre que la mayor parte de nuestros pacientes están por encima de la quinta década y muchos de estos están polimedicados o sobremedicados, consumen 2 o 3 pacientes porque padecen patologías vasculares, endocrinas, sistémicas, etc. Y muchos de los medicamentos que nosotros empleamos para el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna puede provocar interacciones con estos fármacos o puede provocar sinergismo o potenciar el efecto de los mismos. Con respecto a los hábitos visionales, es importante educar al paciente acerca de los siguientes aspectos. En primer lugar, la extracción de residuos uretral tras la micción para evitar el goteo postmiccional. Las técnicas de reeducación vesical, tales como regular el tiempo entre las evacuaciones vesicales diurnas cada 3 horas. El uso de técnicas de distracción y relajación para controlar los síntomas irritativos. Y finalmente, asesorar en la técnica del doble vaciamiento vesical. Por último, modificar los estilos de vida, tales como la reducción del peso, realizar ejercicio físico de forma regular y corregir o controlar los trastornos de movilidad. El tratamiento farmacológico tiene indicación en aquellos pacientes con síntomas moderados o severos que tienen repercusión en la calidad de vida del paciente y en los cuales estamos tratando de evitar complicaciones a largo plazo. Esto no ha cambiado mucho. Los alfa-bloqueantes constituyen hoy por hoy el tratamiento de elección de primera línea para los pacientes con síntomas del tracto urinario inferior secundario de hiperplasia prostática benigna por su rápido inicio de acción, por su eficacia y por la baja prevalencia de efectos secundarios al uso de estos fármacos. El efecto del mismo suele ser en el del componente dinámico de la hiperplasia prostática benigna. Lo que provoca es básicamente la relajación del tracto de salida a nivel del cuello y a nivel de la areoleta prostática. Existen 3 generaciones de alfa-bloqueantes. La primera generación estuvo constituida por la fenoxibenzamina, la segunda por la terazocina, el prazocin, el doxazocin y el alfuzosin, y la más reciente está constituida por la tansulosina y la silodocina. Por supuesto, son mucho más uroselectivos y provocan menos efectos secundarios. Otro de los fármacos empleados para el manejo de esto, todos lo conocemos, son los inhibidores de la 5-alfa reductasa, de los cuales hay 2, el finasteride y el dutasteride, que actúan sobre las 2 isoformas de esta enzima. 1 y 2 está demostrado que provocan una reducción del volumen prostático entre 18 y 28%, una reducción del IPSS aproximadamente 25 a 30% y una elevación del flujo pico de 1.9 a 2.2 mililitros sobre segundo. Cuando comparamos dutasteride con finasteride, tenemos que ambos inhiben la isoenzima en un porcentaje similar, 85 a 90%. Finasteride reduce el 70% de la dihidrotestosterona, mientras que el dutasteride pareciera reducirla 23% más. Con respecto al efecto clínico, existe una mejoría moderada de los síntomas por parte de ambos fármacos, una reducción del tamaño de la próstata de casi 25% por parte de ambos, una reducción del riesgo relativo a la necesidad de cirugía de casi 64% para el finasteride y 48% para el finasteride. Al revés, perdón. Ambos producen una reducción del riesgo relativo de cáncer de próstata de casi 25%. La vida media del finasteride es de aproximadamente 3 a 5 semanas, dutasteride 6 a 8 horas. La respuesta terapéutica es mucho más precoz para el dutasteride, entre 3 y 6 meses, mientras que para el finasteride suele durar aproximadamente 6 a 12 meses. Y con respecto a los efectos secundarios, pareciera haber un aumento de los efectos secundarios asociados al uso del finasteride con respecto al dutasteride.
Esto también fue reseñado en el consenso anterior, lo que es el uso de terapia combinada, es decir, el empleo tanto de alfa-bloqueantes como de inhibidores de la enzima 5-alfa reductasa. Está demostrado que el efecto de la terapia combinada es muy superior al uso individual o monoterapia de alfa-bloqueantes o de inhibidores de la enzima 5-alfa reductasa. También suele emplearse la combinación entre alfa-bloqueantes y antimuscarínicos en aquellos pacientes que tienen un predominio de síntomas de almacenamiento irritativo, tales como frecuencia, nocturia o urgencia. Deben ser utilizados con precaución en aquellos pacientes con volúmenes prostáticos por encima de 50 ml, residuos postmiccionales superiores a 150 o 200 ml y flujo pico por debajo de 10 ml sobre segundo. De esto ya también se ha escrito bastante. Los fitoterapéuticos son un grupo heterogéneo de productos derivados de polen, plantas y de raíces, en los cuales existe una gran variabilidad con respecto a la concentración, la composición y a la estandarización de las dosis. Los más utilizados suelen ser el pillón africano, el Serenova repens, el Liposis rupere y la frecuencia, el Secale cerelae. De esto ya hicimos mención. Y finalmente tenemos el uso de inhibidores de la enzima de la 5-fosfodiesterasa para pacientes con síntomas del tracto urinario inferior leves a moderados que cursan de manera concomitante con síntomas secundarios de crecimiento prostático y disfunción eréctil. Está visto que el empleo de tadalafil de 5 miligramos una vez al día produce una reducción del score de síntomas aproximadamente 6 a 7 puntos y mejora el score de síntomas y la calidad de vida de estos pacientes. Gracias, doctor Escorcia. Capítulo 4 es el tratamiento quirúrgico de la hiperplasia prostática benigna. El coordinador de este congreso, de este capítulo fue el doctor Pedro MacGregor, el doctor Juan Carlos Rosales, Teodoro Di Capua, que una referencia nacional e internacional en las últimas técnicas de enucleación prostática, el doctor Gustavo Uga, María de los Ángeles MacGregor Avendaño. Y Pedro, ¿dónde? Aquí. Bueno, buenas tardes. Agradeciendo a todos por su presencia, al Laboratorio Leti por el gran apoyo que le ha dado a nuestra Sociedad Venezolana de Urología, que ya tiene 80 años. Y agradeciendo al maravilloso grupo con que me tocó trabajar, al doctor Juan Carlos Rosales, al doctor Gustavo Uga, que está en la ciudad de Margarita, en el estado de Nueva Esparta, desde luego al doctor Ugas, al doctor Teodoro Di Capua, referente, como decía, en las técnicas nuevas, y a mi hija Magia de Los Ángeles, que afortunadamente ya soy abuelo, hace 48 horas. Bueno, existen situaciones que ya la terapia médica no cumple su objetivo y nosotros como cirujanos tenemos que darle un replanteamiento a lo que son los síntomas del tracto urinario bajo. Sabemos que esa es la patología más importante que presenta el hombre por el crecimiento de la hiperplasia prostática. Ya viene asociada a esa patología una insuficiencia renal, cálculos vesicales, las infecciones urinarias que cada vez se hacen más recurrentes, y ya la sintomatología del tracto urinario es refractaria a lo que es el tratamiento médico. En tal sentido, ya la Asociación Americana de Urología ha hecho unas normativas de acuerdo al tratamiento de la hiperplasia, de acuerdo al crecimiento o al volumen prostático. Ellos tratan de hacer una explicación en el último consenso que se hizo de próstata grande de 80 a 150 y muy grande, donde ya nosotros tenemos que buscar la alternativa para plantear al paciente. Próstatas de mediano tamaño, donde ya quizás vamos a hacer las técnicas de resección, ablación u otras técnicas que las voy a plantear en las próximas diapositivas o slide, y las próstatas pequeñas de menor de 30 gramos como las ablativas y las no ablativas. En tal sentido, entre las normas que plantea la Asociación Europea de Urología nos hablan de lo que es no un estándar completo y no habla de resección, ablación, enucleación
y las técnicas ablativas o no. Aquí tenemos la resección transuretral de próstata, que ya sabemos que desde el siglo pasado, a partir de 1927, comenzó a convertirse y a luchar para ubicarse en un estándar de oro, que es la nueva, que sigue compitiendo con otras técnicas, pero sigue siendo el estándar de oro. La monopolar y bipolar, como lo decimos aquí, es el procedimiento más enseñado y utilizado en la hiperplasia prostática. Y en referencia a un estudio que se hizo en el año 22, es similar y no presenta mucha variabilidad en lo que son los síntomas adversos, la morbilidad y los tiempos de hospitalización entre ambas técnicas. Y hasta el momento sigue siendo el estándar de oro, debido a que retira en gran medida en la zona de transición todo ese tejido que ocluye o produce la retención aguda de orina. La vaporización transuretral de la próstata con láser Utulio, como lo decía, es otra de las técnicas que sigue usándose, pero todavía sigue compitiendo y va a depender de la línea de energía que estemos utilizando. La incisión transuretral de próstata es una de las técnicas más antiguas que dio inicio a lo que es el tratamiento de lo que es la fase endoscópica de inicio desde 1927, y como decimos que está indicada solamente en próstata de pequeño tamaño, en menor de 30 cc o 30 centímetros cúbicos, y va a estar específicamente en el lóbulo medio. A través de un asa de Collins, nosotros sabemos como cirujanos que realizamos un corte muy convencional con una línea en todo el centro de la próstata y nos mejora esos síntomas. La adectomía prostática abierta, como lo decían, en aquellas próstatas de mayor volumen, es el tratamiento quirúrgico más antiguo y es la técnica aplicada por más de 100 años y sigue realizándose en muchos sitios, en algunos centros asistenciales, que lamentándolo mucho no ha llegado lo que es la tecnología. Y ahí tenemos las características cirugía, como es la suprapúbica de Freyer y la adectomía simple o retropúbica de Melin. Y últimamente, con la tecnología, en esos sitios o centros asistenciales de gran nivel estamos haciendo o se hace la adectomía prostática vía laparoscópica o asistida por robot. Hay que tener esto como referencia. ¿Por qué se hace esta adectomía prostática vía laparoscópica o asistida por robot? Bueno, hay que tener una variante anatómica que no queda más alternativa que realizarla por esta vía, y lo otro es que cada vez es más complejo. ¿Por qué? Porque la línea o el aprendizaje es más complejo por la misma técnica de asistida a robot, y cada vez la curva de aprendizaje es más difícil. Y compite con otras técnicas que es más fácil aprendizaje. Enucleación anatómica endoscópica prostática. Esto es lo que ahora nosotros estamos compitiendo día a día y es lo que nos está dando compitiendo por el estándar de oro. Fíjate que ahora tenemos el OLEC. Nosotros tenemos desde 1983 esta técnica que fue descrita por primera vez por Arauca, pero no es hasta ya más o menos 1989 donde comenzaron a apreciarse las ventajas de esta técnica. Últimamente nosotros estamos tratando de implementar esta técnica por la morbilidad, disminución de morbilidad y costo-beneficio que pueden presentarle al paciente. El paciente egresa rápidamente de su sala quirúrgica, pues se le puede retirar rápidamente la sonda, incluso 1 o 2 días después de su acto quirúrgico, compitiendo con lo que es la resección transuretral de próstata, sea monopolar o bipolar, y con la ventaja de que el paciente tiene una recuperación muy exitosa posterior a estas técnicas quirúrgicas. Igual la enucleación prostática con láser de Thule, y esto va a depender igualmente de lo que es la técnica y lo que es la energía que se utilice. Ya esto va a ser
el método que quizás tú elijas, pero también va a depender de cuál es la fuerza de energía que tú vas a precisar o vas a coger como elección. La enucleación prostática transuretral bipolar, ya sabemos que esta es una técnica que es endoscópica, prometedora desde hace muchos años, y nosotros la seguimos haciendo. Y tenemos estas dos técnicas, las plasmocinéticas y la de enucleación plasmática bipolar, que es la que más utilizamos últimamente en nuestra práctica diaria. Ahora, la vaporización transuretral, ya sabemos que estas vaporizaciones se trataron de poner de boga en los años 90, como es la vaporización transuretral bipolar prostática, y ha tenido una tendencia igual que cuando hacemos la resección transuretral de próstata, igual con la vaporización láser, que se siguen utilizando en algunos centros asistenciales, pero no con la misma costo-beneficio de las anteriores. Aquí tenemos las técnicas ablativas y no ablativas, que son unas técnicas alternativas, como el Aquaven, la evolización arterial prostática, y hay una técnica que cada vez se está imponiendo más en el mercado, que es una marca ya registrada, que es el Rensum, que es a base o es una técnica térmica de vapor de agua. Y otras técnicas no ablativas, como el levantamiento de la uretra prostática, las inyecciones intraprostáticas y algunos dispositivos o implantes como el de Nitilor, que son temporales. Hay que destacar en medio de lucha constante que tenemos nosotros los cirujanos de competir, de buscar de una manera insaciable algunas técnicas quirúrgicas para ofrecerle al paciente con la disminución de lo que son costos, movilidad y recuperación del paciente. Entonces, ¿qué es lo que nos viene? Bueno, ahora con la competencia con la resección transuretral de próstata, que es la técnica más de uso cotidiano, que es el estándar de oro, y lucha por tratar de implantarse como estándar de oro. Hay muchas técnicas, es de elección de cada uno de nosotros, pero lo más importante es buscar el costo-beneficio y la satisfacción del paciente, y acuérdate que el paciente es la responsabilidad de nosotros, y nosotros tenemos como cirujanos es ir a la tecnología, investigar y plasmar las mejores técnicas que podemos ofrecerle al paciente como alternativa y satisfacción como cirujano. Y muchas gracias. 5, perdón. El capítulo 5 está epidemiología, etiología, diagnóstico del cáncer de próstata. Estuvo coordinado por el doctor Guaquirián, Leonardo Daniel Borregales Moro, Rafael Sánchez Sala, el doctor Víctor Gómez y el doctor Simón Paz Ivanov. Sí, doctor va a hablar del Buenas tardes. ¿Cuántos de los que están acá presentes revisaron el quinto consenso de enfermedades prostáticas? ¿Pueden levantar la mano? ¿Lo conocen? Ve muchos residentes en el público, y es importante porque este fue uno de los capítulos que sufrió más variaciones y más complementos y requirió gran trabajo de lectura y revisión. En el año 2012, cuando se publica el capítulo anterior, la epidemiología, se manejaban cifras estadísticas muy similares a las cifras estadísticas actuales. Desde el punto de vista etiológico se mantienen las cosas, pero lo que ha cambiado muchísimo es la parte del diagnóstico del cáncer de próstata. En el 2012 teníamos pacientes que eran solamente sometidos a pesquisa de antígeno prostático, y dependiendo de los niveles de antígeno prostático, estos pacientes eran sometidos a biopsia prostática, y si daba positivo para estadificación teníamos tomografía y gammagrama. Vamos a observar muchos cambios, sobre todo en el diagnóstico. Desde el punto de vista epidemiológico,
ha habido un aumento en la incidencia, de acuerdo a las cifras mostradas por la Organización Mundial de la Salud, del cáncer de la próstata en los últimos 20 años. Entonces tenemos que representa la causa de muerte antes de los 70 años en 112 de 183 pacientes y ocupa la tercera a cuarta causa de muerte en otros 25 pacientes. De manera importante, el cáncer de próstata representa el segundo cáncer más común a nivel mundial, solo detrás del cáncer de piel no melanómico. En Latinoamérica observamos un aumento de una persistencia y cifras similares. ¿Okay? Venezuela está de segundo lugar en Latinoamérica, solamente precedido por Brasil, y mantenemos o tenemos cifras similares de incidencia y de persistencia de cáncer de próstata muy similares a países del Caribe. Hay un problema fundamental. Cuando se hizo la revisión en el consenso, no disponemos de cifras oficiales, del Ministerio de Salud y Desarrollo Social para tener una incidencia y una prevalencia real del cáncer de próstata. Las cifras que se pudieron obtener son cifras suministradas por la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, en donde vemos estados con una incidencia de 629 diagnósticos, como es el estado de Aragua, de 629 pacientes diagnosticados con cáncer de próstata en el último año, en el año 2023, de cáncer de próstata. Por lo cual, el consenso hace una sugerencia para establecer o buscar las medidas necesarias para establecer incidencia y prevalencia de cáncer de próstata y manejar cifras actualizadas para poder establecer políticas públicas adecuadas. Bien, los factores de riesgo para cáncer de próstata, y tenemos en primer lugar la edad. Los pacientes con cáncer de próstata, a medida que va aumentando la edad del paciente, vamos a tener mayor incidencia y mayor persistencia de cáncer de próstata. Y los antecedentes familiares, que son importantes. Sabemos que los pacientes que presentan cáncer, que tienen cáncer de próstata, o hijos o nietos de hombres con cáncer de próstata, van a tener 2 a 3 veces más posibilidades de sufrir cáncer de próstata, y esto debido a múltiples asociaciones genéticas. Hay otros casos como cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de páncreas y melanoma en la línea femenina, que pudieran, y asociaciones también a mutaciones del gen BRCA1 y BRCA2, la literatura habla de alrededor de un 12% de asociación a estas alteraciones. Tenemos otro como la raza y la etnia, la dieta y la obesidad, y otros factores de riesgo como exposición a agentes ambientales, que también constituyen factores de riesgo importantes. Y aquí hacemos un poquito más lento, vamos a hablar del diagnóstico de cáncer de próstata. Indudablemente la evaluación inicial, la realización del antígeno prostático específico, como valor fundamental para iniciar todo el proceso de diagnóstico en cáncer de próstata, la relación entre el antígeno libre y total, obviamente la cinética de ese antígeno prostático en el tiempo, la velocidad del PSA y el tiempo de duplicación del PSA todavía siguen siendo variables útiles para el diagnóstico de sospecha de cáncer de próstata y llevar a un paciente a una biopsia. El examen digital rectal, las últimas revisiones, ya el consenso habla de esto, que habla de considerar realizar examen digital rectal en situaciones de pesquisa en aquellos pacientes que presenten factores de riesgo para cáncer de próstata, y no realizarlos en masa. Solamente con el antígeno prostático es suficiente para poder establecer este tipo de diagnóstico. Y otros marcadores biológicos asociados al antígeno prostático, como es el PHI, el 4K score, el PSA3, el Select MDX, ExoProstat y Confirm MDX. Hablar de cada uno de ellos es poder conversar toda la tarde sobre este tema. Por lo tanto, los invito a revisar el consenso, donde se habla detalladamente.
Hacemos un break, un alto aquí un poquito más, y me voy a detener un poco porque es importante los test de alteraciones genéticas, porque le van a permitir a los oncólogos también una predicción de cómo va a ser la respuesta o una selección del tratamiento quimioterápico que van a utilizar para el paciente que estamos evaluando en conjunto. Y tenemos fundamentalmente las mutaciones más importantes, que son las BRCA1, BRCA2, la mutación del ATM, el CHEK2 y el NBN. Es de resaltar la importancia de la mutación del BRCA2, porque aquellos pacientes que tienen mutación de BRCA2 y tienen enfermedad metastásica al momento de su diagnóstico responden mucho mejor a la terapia con platino que aquellos pacientes que no tienen este tipo de mutación. Por lo tanto, es un test adecuado para la realización. Obviamente, el problema que tenemos en nuestro país es el alto costo de estos tests. Ahora, ¿qué pacientes deben ser sometidos a test genéticos? Aquellos pacientes que al momento de diagnóstico tengan un cáncer de próstata de alto riesgo, muy alto riesgo, que sea localmente avanzado o metastásico, indistintamente de la presencia de antecedentes familiares. Aquellos pacientes que tengan en la primera línea, primera y segunda línea de ascendente, antecedentes de cáncer de próstata, deben de ser sometidos a este tipo de test de alteraciones genéticas. Todos los judíos con ancestros askenazí, antecedentes personales mamarios de cáncer de mama, cáncer de próstata de riesgo intermedio con un patrón histológico cribiforme, y antecedentes personales de cáncer pancreático exocrino, colorectal, gástrico, melanoma del tracto urinario superior, presencia de glioblastoma, colangiocarcinoma e intestino delgado. Estos son los grupos de pacientes que el consenso recomienda ser sometidos a una terapia de alteraciones genéticas para poder evaluar en el tiempo y determinar como factores pronósticos cómo van a responder al tratamiento que se les va a instaurar. Lotería. Ok, aparece la resonancia magnética en 2012, apenas tenía 2 años publicado la escala PIRATS por la Asociación Europea de Radiología Urológica. Ya tenemos conclusiones en donde la resonancia magnética es un elemento útil para la selección de pacientes a biopsia, para el diagnóstico de cáncer de próstata significativo. Y no solo para eso, sino para la guía de la manera en que vamos a hacer la biopsia, bien sea por biopsia por función cognitiva o biopsia por fusión asistida por software. En el consenso hacemos una revisión de qué parámetros debe llevar una buena resonancia magnética. Ya sabemos que debe tener una secuencia ponderada en T2, una difusión en un mapa de ADC y un realce por contraste dinámico para ser considerado. Hay escalas actuales de evaluación de cáncer para la resonancia de cáncer, de ser una resonancia adecuada que están utilizando los radiólogos y que también está presente, está explicada en el consenso para que podamos entender cómo es la evaluación y la estandarización de una resonancia magnética. Decía, entonces, ¿cuáles van a ser las utilidades de la resonancia magnética? No solo permitirnos seleccionar el paciente que va a biopsia o no, sino también dirigir una biopsia hacia un área de interés o zona sospechosa, determinar la presencia de planos de clivaje con los tejidos adyacentes a la próstata y presencia de enfermedad extracapsular, evaluar el estatus ganglionar regional y de otras estructuras óseas, seguimiento de aquellos pacientes que colocamos en protocolos de vigilancia activa y estudio de recurrencias locales post-prostatectomía radical y radioterapia externa. Esta es la primera escala, la escala PIRATS, ya todos conocidos por nosotros, que va desde PIRATS 1 a PIRATS 5. Esta es la que nos permite seleccionar pacientes. Sabemos que PIRATS 1 y 2 no se recomienda realizar biopsia. PIRATS 3 es un paciente indeterminado. PIRATS 4 y 5 son pacientes con alta probabilidad de cáncer de próstata, por lo tanto se recomienda la realización de biopsia prostática. También tenemos una escala que es la escala PRECISE, ¿okay? Esta escala permite realizar el seguimiento a aquellos pacientes que recibieron tratamiento para cáncer de próstata por radioterapia y evaluar las lesiones que pudieran estar en el lecho prostático, y la PIRR, que fue una escala elaborada para el seguimiento de pacientes que recibieron tratamiento con radioterapia y que fueron sometidos a prostatectomía radical. Importante, durante la revisión en el Congreso,
No voy a detener mucho sobre la utilización de tomografía, gammagrama, PET, PSMA, PET óseo y resonancia magnética con difusión de cuerpo entero en lo que es la parte de estadificación una vez realizado el diagnóstico. El PET PSMA cada vez está tomando un papel más importante en la estadificación y cambiándonos incluso estadificaciones en los pacientes que diagnosticamos con cáncer de próstata. En realizarle biopsia de próstata, aquellos que tienen un nódulo palpable, cifras de antígeno total por encima de 2.5, presencia de una imagen catalogada como PIRA 3, 4 y 5 en la resonancia magnética, paciente en protocolo de vigilancia activa, falla bioquímica en el paciente que haya recibido radioterapia externa como tratamiento inicial y seguimiento de pacientes tratados con las distintas técnicas de terapia focal. Sin batería. Ok, es importante y el problema siempre ha sido, cuando realizamos una resonancia magnética, el PIRA 3. PIRA 1 y 2 sabemos que tiene una baja posibilidad de presencia de cáncer de próstata, PIRA 3 es indeterminado y PIRA 4 y 5 tiene alta posibilidad, por su valor predictivo negativo, de presentar la presencia de cáncer de próstata. Esto es un trabajo que tuvimos la oportunidad de revisar en donde toman en cuenta la utilización de la densidad del antígeno prostático para la selección de los pacientes que van a ser sometidos a cáncer de próstata y tenemos 4 grupos de pacientes, menos de 0,10, entre 0,10 y 0,15, 0,15 y 0,20 y más de 0,20. Y fíjense que en el caso de PIRA 3, aquellos pacientes que están entre 0,15 o más de 0,20 deben ser sometidos. Se recomienda la realización de un cáncer de una biopsia prostática porque se observó en las conclusiones del trabajo que tenían una mayor incidencia, una mayor posibilidad de cáncer de próstata. ¿Cómo realizar la biopsia? Se hace una revisión en el consenso de las distintas técnicas de biopsia, la biopsia tradicional por sextante, de doble sextante sin fusión, biopsia por fusión cognitiva, biopsia por fusión con asistencia de software, bien sea por vía transperineal o bien sea por vía transrectal, y la profilaxis antimicrobiana en tanto las biopsias transrectales como las biopsias transperineales. Buenas tardes. El siguiente capítulo vamos a hablar sobre el cáncer de próstata localizado. En el consenso se describe, es importante saber que el cáncer de próstata debemos estadificarlo para poder iniciar un tratamiento adecuado. En el consenso podemos ver cómo estadificamos de riesgo, como ya sabemos, riesgo de muy bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto, ¿sí? Entonces, los pacientes ¿qué vamos a hacer con estos pacientes que estamos... no me da... Ok. Exacto. Entonces, lo importante de evaluar, de estadificar a estos pacientes de alto riesgo o de bajo riesgo, riesgo intermedio, alto riesgo, es dar una terapéutica adecuada. Entonces, tenemos que los pacientes de bajo riesgo, actualmente estamos manejando la vigilancia activa como una opción terapéutica. Ya sabemos que se cumple pues los criterios para lo que es la vigilancia activa, pacientes con T1, T2A, un ISUT1 con un gliso menor a 6, un PSA menor a 10 y una biopsia con unos cilindros de 2 o menores a 2 cilindros. Ok, estos pacientes con vigilancia activa, llega un momento en que debemos evaluar si hay una posibilidad de iniciar un tratamiento posterior, porque en el momento que iniciamos una vigilancia activa hay posibilidad de iniciar, de que este paciente podamos en algún momento realizar una terapia curativa. Entonces existen unos criterios para iniciar una terapia curativa de acuerdo en el momento que vamos con en la evaluación. Ok, entonces una de las indicaciones
del tratamiento activo tenemos la prostatectomía radical con linfanectomía o sin linfanectomía, que va a depender de los nomogramas, los criterios, los nomogramas. Tenemos opciones como la radioterapia, la braquiterapia y las terapias focales como el HIFU o el ultrasonido. El cáncer de próstata de riesgo intermedio, también podemos iniciar, clasificamos el paciente, podemos darle observación, podemos dar vigilancia activa. Va a depender, igualmente como le digo, los criterios de inclusión para iniciar. Tenemos opciones de radioterapia, terapia focal, cirugía, obviamente, que el tratamiento quirúrgico, en este caso del riesgo intermedio, es la cirugía. Es uno de los más, digamos, en este renglón de cáncer de próstata intermedio. La prostatectomía radical es una de las más curativas, digamos, el porcentaje. Es por eso que dice aquí, se aplica allí muy bien, que durante el procedimiento de la cirugía podemos hacer preservación de haces neurovasculares. Hacemos linfanectomía pélvica y dependiendo del control posterior, pacientes N1 o PCA indetectables que pueden ser totalmente vigilados. Ok, aquí hay algunos estudios principales que avalan lo que es la cirugía en referencia a lo que es la observación. Por ejemplo, tenemos el Pivot Trial y el Protect, donde se evalúa la cirugía versus la observación. Estos estudios generalmente no han sido bien establecidos, sí, para podernos definir, o digamos que la cirugía esté por encima uno de otra. Hay que hacer más estudios para poder llegar a esa conclusión en este estadio. La radioterapia, obviamente, que sigue siendo una opción terapéutica, va a depender igualmente los criterios de inclusión, igualmente los pacientes que no deciden la cirugía, que no les quiera la cirugía, la opción de radioterapia es la adecuada. Actualmente con las imágenes con la reconstrucción 3D de imágenes y con el aumento que podemos hacer con el bus de braquiterapia. Okay. Se puede ofrecer radioterapia hipofraccionada moderada para pacientes con cáncer de próstata de riesgo bajo e intermedio que elijan radioterapia, como les comenté, que tienen un nivel de evidencia grado A. Los pacientes con cáncer de próstata de riesgo bajo e intermedio que eligen radioterapia, los médicos no deben irradiar selectivamente los ganglios linfáticos pélvicos con un nivel de evidencia grado B. Los pacientes con cáncer de próstata de riesgo intermedio bajo favorable que eligen la radioterapia, los médicos no deben usar ADT de forma rutinaria. En los pacientes con cáncer de próstata de riesgo intermedio desfavorable que eligen radioterapia, los médicos deben ofrecer adición de ADT a corto plazo. Y el cáncer de próstata localizado de alto riesgo y muy alto riesgo, que es el cáncer de próstata que es el que más desafío es para nosotros los urólogos, ya que en este renglón, en este estadio, a veces iniciar una terapia no es la ideal, ya que la falla del tratamiento es de un 70% aproximadamente. Entonces, iniciar un tratamiento va a depender del tipo de riesgo. La NCCN lo clasifica en alto riesgo y muy alto riesgo. Aquí tienen más o menos cómo eso está en el consenso.
La AUA tiene la clasificación de alto riesgo, así como lo vemos allí, el antígeno mayor de 20, un Gleason 7 mayor a 7, un ISUD 4 o 5 o un T2CO mayor, que no sea metastásico obviamente. La cirugía, la prostatectomía radical en los pacientes de alto riesgo no es un estándar de tratamiento, pero se mantiene como una opción, ya que la mayoría de los artículos hablan desde un 80 a un 95% de sobrevida global a los 10 años. Pero obviamente debemos estadificar bien el paciente para iniciar este tratamiento radical. No existe evidencia de alto grado que indique la cirugía radical de próstata en pacientes localmente avanzados como tratamiento primario. El estudio SPC-15 es el primer ensayo autorizado que está en fase 3, escandinavo, que compara la cirugía versus la radioterapia, compara la mortalidad y los resultados funcionales. El estudio tiene como objetivo aleatorizar a 1.200 pacientes. Este estudio es un estudio que probablemente vaya a cambiar nuestra visión en cirugías radicales en alto riesgo, pero es para el 2025 aproximadamente cuando vamos a tener estos resultados. Entonces podemos tener esto como una opción para pacientes de alto riesgo bien seleccionados. La radioterapia es una opción válida, es la que más usamos en estos pacientes. Existen muchos estudios como el ORTC 22863, el ORTC 22961 que está en el consenso, donde comparan la duración del bloqueo, que es lo más importante, porque ya sabemos que el cáncer de próstata, la radioterapia sola no va a curar al paciente, necesitamos radioterapia más bloqueo. Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar el bloqueo? Eso lo dicen estos estudios, donde compararon 36 meses versus 4 meses, compararon 36 versus 24 y la conclusión es que más o menos 36 y 24 meses es lo ideal para iniciar radioterapia con intención curativa en estos pacientes. Eso está allí descrito con los artículos en el capítulo. Obviamente las técnicas de radioterapia que se utilizan en la actualidad, que son la radioterapia de intensidad modulada, radioterapia de arco volumétrico, la radioterapia guiada por imagen y la radioterapia corporal estereotáctica, que es la SBRT. Y bueno, el estudio ORTC 22961 que compara la radioterapia más bloqueo, como les venía comentando, androgénico con duración de bloqueo de 36 versus 6 meses, se observó un claro beneficio del bloqueo de larga duración, brindando beneficios de sobrevida global a los 5 años con una reducción del riesgo de muerte de un 30%. Okay. Gracias. Gracias al doctor Zurita. El cáncer de próstata localmente avanzado estuvo a cargo del doctor Rojas, el doctor Alberto Pieretti y el doctor Mario Marín con el doctor Giuseppe Figurelli. Gracias a Simón por el quite. Bueno, muy buenas tardes. Es un placer estar aquí acompañándolos en la presentación de este consenso y bueno, en representación del doctor Rojas, el doctor Alberto Pieretti, el doctor Mario Marín y el doctor Figurelli, que no nos pudieron acompañar el día de hoy. Es importante para hablar sobre este capítulo definir de qué se trata el cáncer de próstata localmente avanzado, sobre todo para nuestros residentes, y debemos establecer dos conceptos. En primer lugar, es aquel cáncer que se encuentra o que extravasa ya o sobrepasa la barrera o los límites de la glándula prostática, ya sea porque supere o existe una invasión extracapsular o que comprometa las vesículas seminales. Pero es importante destacar que esta no es la única definición, sino también debemos considerar que pueden o no estar comprometidos los ganglios regionales, ya sean obturatrices, ilíacos o presacros, dando como resultado o definiendo el concepto de enfermedad N1. Entonces, como definimos anteriormente,
aquellos estadios T3 que ya superan los límites de la glándula prostática no solo son definidos como la enfermedad localmente avanzada, sino también existe otro estadio que es el T4, cuando hay compromiso de estructuras vecinas como la uretra prostática o la uretra membranosa, la vejiga y las paredes pélvicas. Entonces, actualmente existen dos posibilidades desde el punto de vista terapéutico. En primer lugar, la cirugía, y en segundo lugar, la radioterapia externa, que puede o no estar acompañado de técnicas o de deprivación androgénica. No sé hacia dónde puedo apuntar. Entonces, ¿qué ventajas y desventajas tenemos en cuanto al tratamiento? Vamos a hablar sobre la cirugía radical, y aquí existen en este escenario detractores y gente que está a favor. ¿Qué ventajas tiene hacer la cirugía radical de próstata? Bueno, en primer lugar, que vamos a poder tener un espécimen completo que va a poder ser evaluado en anatomía patológica y de esta manera lograr determinar si existe un upstaging o un downstaging según el grupo histológico de ISUP. En segundo lugar, localmente vamos a generar un control local de la enfermedad y así disminuir síntomas obstructivos que pueden comprometer el tracto de salida y ambos meatos ureterales, y disminuir síntomas adversos como es la obstrucción urinaria y también el sangrado. En otro aspecto importante es que al hacer control de la enfermedad local disminuimos los clones que pueden generar en un futuro resistencia a la castración. Entonces, es importante destacar, y con letras mayúsculas, que la cirugía radical de próstata debe estar siempre en el contexto de una terapia multimodal. Muy probablemente la cirugía radical de próstata no va a ser la única estrategia que nos va a permitir curar la enfermedad, sino en algún momento debemos combinarla con otras técnicas como radioterapia, ya que estamos hablando de que la enfermedad sobrepasó la glándula prostática. Entonces, ¿qué sucede con los estadios ganglionares regionales en la enfermedad de N1? Si tenemos previo al diagnóstico, y la única manera de poder diagnosticar la presencia o estadificar la presencia de enfermedad N1 es mediante la realización actualmente de un PET-PSMA, siendo aún la única manera de lograr confirmar este diagnóstico la linfadenectomía. Sin embargo, en enfermedad de N0 está indicada la cirugía, y en enfermedad de N1 ya es interrogada, y son casos muy puntuales que debemos seleccionar si verdaderamente se van a beneficiar de la cirugía o no. Por supuesto, todas estas cirugías deben ir acompañadas de linfadenectomía. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de una enfermedad de alto riesgo, que ya está definida como mínimo como un estadio T3 o T4. Entonces, toda cirugía localmente avanzada debe ir acompañada de una linfadenectomía con la plantilla de linfadenectomía extendida. Por supuesto, la radioterapia juega un papel importante en el tratamiento de esta enfermedad como método primario, y es importante destacar las técnicas de alta complejidad, sobre todo guiada por imágenes. En este rol juega un papel importante la radioterapia de arco volumétrico o VMAT y la radioterapia de intensidad modulada, puesto que son técnicas que permiten, previo a la hora de hacer una simulación, utilizar un PTB, que es el sitio o el blanco donde vamos a instaurar el tratamiento, de una manera más precisa, más limitada, sin que se disipe la radiación hacia órganos de riesgo, como es el recto y la vejiga, de manera tal que los efectos adversos se disminuyan. La radioterapia en estos casos debe ir acompañada de terapia o deprivación androgénica, y por lo general se recomienda que esta deprivación androgénica, porque al encontrarnos en el contexto de una enfermedad de alto riesgo, sea administrada por un periodo de 18 a 36 meses. Ahora, ¿cuáles son los otros escenarios que debemos tomar en cuenta? Bueno, hacer una prostatectomía radical y que en el espécimen definitivo encontremos enfermedad N1. En estos casos,
o enfermedad N1 en enfermedad N0. Son dos escenarios distintos. ¿Por qué? Porque hicimos una prostatectomía radical y probablemente nos llevemos como sorpresa la presencia o el compromiso de vesículas seminales. Entonces este paciente muy probablemente, o probablemente no, tiene la indicación de ir a radioterapia externa como complemento. La pregunta o la diatriba está: ¿debemos asociar bloqueo o deprivación androgénica o no? En el caso de la enfermedad N0, este consenso recomienda que puede ser obviado, pero casos distintos en la enfermedad N1, donde debemos asociar abiraterona, que es el estándar de oro según las guías, según la NCCN para el 2024, por un periodo de aproximadamente, como les mencioné, 18 a 36 meses. Básicamente esto, no es tan complejo porque son dos estrategias terapéuticas. Lo único que hay que decidir es si debemos, según el estatus ganglionar, si debemos acompañar de deprivación androgénica y las ventajas y desventajas que nos va a ofrecer realizar un método determinado. No sé si hay algo más que agregar y bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Leonardo. Bueno, gracias a la Sociedad de Urología por permitirme estar aquí con ustedes, colearme aquí. Yo, me disculpan, yo rompí el formato, el protocolo de cómo se está llevando esto, yo no sabía y preparé el resumen del capítulo, pero en otra presentación. Bueno, espero que no me vayan a molestar por eso, ¿no? Okay. Entonces voy a hablar en nombre del grupo que participó en este capítulo en cáncer de próstata avanzado, tanto en la enfermedad metastásica sensible a castración como resistente a castración. Vamos a pasar brevemente por toda la información. Tal y como dijo el doctor Víctor Gómez, repasando el consenso anterior, estoy seguro que nada de lo que yo voy a decir estaba en el consenso anterior porque no existía nada de lo que yo voy a decir ahora. Esto es algo de una evidencia reciente. Vamos a hablar primero del cáncer sensible a la castración. Previo a ello, tenemos que saber o recordar que el valor pronóstico más importante para evaluar la eficacia y como predictor de supervivencia en los pacientes con cáncer avanzado es cómo se comporta el antígeno prostático. Y esto se ha demostrado ya en diferentes estudios, como ven el estudio de la izquierda, el del suroeste demostró, eso fue en el 2006, únicamente los pacientes tratados con deprivación hormonal estándar, como la que todos conocen, que cuando el antígeno prostático bajaba a 0,2 después de 6 meses de tratamiento, el pronóstico de estos pacientes mejoraba de 13 meses en los pacientes que estaban por encima de 4 hasta 75 meses de sobrevida. Eso después fue demostrado en el estudio del intergrupo, que es la segunda, es que esto no tiene apuntador, no lo puedo señalar, que es cuando se añade docetaxel a la terapia androgénica, que vieron que también hubo una mejoría de 75 meses cuando el antígeno baja a 0,2 versus 13 meses cuando el antígeno no baja. El estudio Arasens, que es el de darolutamida presentado hace 2 años en asco geniturinarios, mostró algo bastante similar, pero comparaban los que tenían menos de 0,1 más de 0,1. Vean que el hazard ratio es 0,39, quiere decir que hay un 61% de beneficio en resultado a la sobrevida cuando el antígeno baja a los 6 meses. Nosotros presentamos una casuística modesta del servicio el cual yo trabajo, que fue presentada en el Congreso de Urología Nacional el año pasado, donde también pudimos ver un beneficio cuando el antígeno cae por debajo de 0,2 a los 6 meses. De manera tal que ese es el factor más importante. Siempre lo he dicho, si a los 6 meses su antígeno no está por debajo de 0,2, el paciente y su médico están en un problema. Entonces, ¿qué pasó? Hasta el 2015 esto se trataba igual. Un bloque hormonal, orquiectomía o análogo LHRH con un antiandrógeno de primera generación. No había ningún cambio. Pero a partir del 2015 apareció lo que se llama el concepto de la terapia intensificada y el primer fármaco que salió es la quimioterapia con el docetaxel y 3 estudios, de los cuales 2 de ellos fueron estadísticamente significativos para el beneficio de docetaxel añadido a la terapia hormonal
principalmente en pacientes que tenían enfermedad de alto volumen, recordando que alto volumen es aquel paciente que tiene enfermedad visceral o más de 4 lesiones óseas con al menos una de ellas fuera del esqueleto axial. Después vino, entre el año 2017 y el 2019, los andrógenos, los inhibidores del receptor de andrógenos de segunda generación, que son la viraterona, la palutamida, la enzalutamida y la darolutamida. Para el momento que recogimos la data de este consenso, que fue hasta finales del 2023 y presentado en marzo del 2024 en la reunión que hicimos, estos eran los trabajos publicados y en todos de ellos hay un beneficio añadiendo esta nueva terapia hormonal al bloqueo hormonal estándar en pacientes independientemente que tengan alto o bajo volumen en enfermedad sensible a castración en primera línea. De allí que eso pasó a ser la terapia estándar del 2017 en adelante. Hace 2 semanas en la ciudad de Madrid, en el Congreso de la Escuela Europea de Oncología Médica, se presentó el estudio con darolutamida y dio unos resultados igualmente beneficiosos, tanto en enfermedad de bajo volumen como de alto volumen, de manera tal de que tenemos todas esas opciones. ¿Ah? Okay. Todo esto, estos fármacos o el docetaxel es lo que conocemos como terapia intensificada y todos han demostrado beneficio en todos los subgrupos de los pacientes con cáncer de próstata avanzado. Después vino el concepto de las tripletas, es decir, el bloqueo hormonal, la quimioterapia y una de estas pastillas que hemos hablado. Eso es lo que se llama las tripletas. Hay 2 estudios hasta ahora presentados, el estudio del PEACE-1 en el 2022, en ASCO el 2022, que mostró que la deprivación hormonal más docetaxel más abiraterona es mejor que la deprivación hormonal más docetaxel. Y el segundo estudio, el ARASENS a la derecha, similar, demostró que la terapia de deprivación hormonal más docetaxel más darolutamida es mejor que la terapia hormonal más docetaxel. El problema es todos los estudios que no se compararon contra la deprivación hormonal más, por ejemplo, enzalutamida o darolutamida. Ese estudio no existe. Pero por lo menos cuando se compara con docetaxel se sabe que la tripleta, dar 3 drogas, es mejor que 2 drogas. Por lo menos en algunos escenarios, en enfermedad de alto volumen, como vamos a ver. De manera tal de que uno concluye que de estos estudios, ¿cuándo debes usar una dupleta o cuándo debes usar una tripleta? Cuando el paciente tiene, en la parte inferior, cuando el paciente tiene enfermedad de bajo o alto volumen, pero está asintomático o sintomático leve y no tiene crisis visceral, es el típico paciente con enfermedad ósea metastásica con pocos síntomas, usted perfectamente puede utilizar la deprivación androgénica más una de estas inhibidores de receptores andrógenos de segunda generación. Por otro lado, cuando usted tiene un paciente con una enfermedad muy voluminosa y sintomática, con una crisis visceral porque tienes metástasis hepáticas sintomáticas o porque tienes muchos dolores óseos o porque tienes una variante agresiva, pacientes con tumores con diferenciación neuroendocrina o las variantes agresivas histológicas de cáncer de próstata, esos pacientes se benefician de dar la deprivación hormonal más la tableta más quimioterapia. Ese es el paciente que se le debe dar las tripletas. Vamos ahora para el cáncer de próstata metastásico resistente a la castración. La línea del tiempo ve desde que el primer fármaco en el pasado, digamos, 30 años atrás, todo esto comenzó, no había nada. Era tu bloqueo hormonal, basadas por todo, por estrógenos, por ketoconazol, irradiabas todo el cuerpo y a rezar, no había más nada que hacer por estos pacientes. Después empezó a aparecer algunos fármacos de quimioterapia que tenían algún beneficio, como la mitocentrona, y luego el docetaxel, que ese fue el primero que en el 2004 que tuvo un beneficio en cuanto a la sobrevida global, y después vinieron apareciendo los nuevos fármacos que vamos a ver a continuación. Vemos en la izquierda los 2 primeros cuadros del TAX 327 y el suroeste 9916 que compararon el uso de docetaxel contra lo que antes hacía mitocentrones, y en ambos es un beneficio significativo a favor del docetaxel para sobrevida global. En el medio de la derecha tenemos los trabajos con abiraterona y enzalutamida
en primera línea. Hablamos primera línea es lo primero que se hace cuando el paciente es resistente a castración. En esta época, cuando se hicieron estos estudios, era el paciente que progresaba a un bloqueo hormonal. Y en esos 2 estudios se demostró que añadir uno de estos medicamentos producía un beneficio estadísticamente significativo para la sobriedad global. El de la última a la derecha es una inmunoterapia que es el Sipoleucel T, que salió un solo trabajo en él hace más de 15 años y ese estudio no fue reproducido, pero es un estudio que demostró un discreto beneficio en la sobriedad global con el Sipoleucel T. Pero eso es una inmunoterapia en base a linfocitos T que no ha sido reproducida fuera de los Estados Unidos y por los costos no ha sido ampliamente aceptada. Bueno, ok. De manera tal de que en primera línea en un cáncer de próstata resistente a la castración, a día de hoy las guías y la NCCN aprueban el uso de abiraterona, el uso de enzalutamida, el uso de docetaxel o esta terapia con Sipoleucel T. No existen comparaciones directas comparándolas entre ellas. Es de hacer notar que todos estos tratamientos han sido comparados contra placebo. Ahora, si han habido combinaciones de estos fármacos, como la combinación de apalutamida y abiraterona comparado con abiraterona, demostró un beneficio en la sobriedad global discreto, pero eso fue antes de que aparecieran las terapias en enfermedad sensible a castración. Si bien esta terapia combinada demostró cierto beneficio, no es una terapia que se acepta hoy en día, porque hoy en día en enfermedad sensible a castración nadie trata al paciente sin una de estas pastillas. Entonces, como tú vas a dar una de estas tabletas en enfermedad sensible a castración, no tiene cabida combinarlas en resistente a la castración porque ya tú las usaste anteriormente. ¿Qué tenemos en segunda línea de estos pacientes que han sido ya metastásicos, que se les dio quimioterapia? ¿Qué hay en la literatura? Bueno, existen diferentes fármacos, otros fármacos de quimioterapia. A la izquierda está el estudio Tropic, el cabazitaxel. Después está la abiraterona y la enzalutamida y los radionucleidos con el radio 223. Todos estos 4 fármacos han demostrado un beneficio en sobrevida global en pacientes que fueron tratados con quimioterapia en primera línea. De manera tal de que en segunda línea, después de quimioterapia, está aceptado utilizar abiraterona, enzalutamida, cabazitaxel o radio 223. ¿Qué pasa más adelante en tercera línea? En tercera línea es ya los pacientes que han recibido quimioterapia y que han recibido una de estas tabletas, abiraterona o enzalutamida. ¿Qué hacemos después que ya se nos están acabando las armas? Bueno, hay 2 opciones todavía. Queda todavía la opción del cabazitaxel, que es un fármaco, o el fármaco de quimioterapia que hablé antes, que se puede dar en segunda línea y también se puede dar en tercera línea. El cabazitaxel se comparó contra la otra en aquellos pacientes que habían recibido docetaxel y abiraterona o enzalutamida, y entonces se comparaba contra la tableta que no hubieras dado. ¿Ok? Entonces, era una comparación entre 2 drogas activas y el cabazitaxel dio un beneficio favorable en relación a la segunda tableta. De manera tal de que la conclusión para ese entonces es que los pacientes que están en cáncer resistente a castración se benefician más del uso de 2 fármacos de quimioterapia como es el docetaxel y el cabazitaxel y una tableta como abiraterona o enzalutamida, más que hacer la secuencia abiraterona-enzalutamida, que ha demostrado que no es muy efectiva. Y apareció el Lutetium 177 ligado al PSMA, que es el radionucleido moderno, en donde se presentó el estudio Visión hace un par de años, que comparó el Lutetium era en tercera línea también contra una de estas tabletas que no hubieras usado en primera línea, abiraterona o enzalutamida, y fue un estudio positivo. De allí que en tercera línea la aprobación es cabazitaxel y Lutetium. Tengo que hacer la salvedad con el Lutetium de que después que escribimos este reporte, han salido trabajos que demuestran que el Lutetium es efectivo en niveles menos avanzados.
es efectivo en segunda línea y es efectivo incluso. Hace 2 semanas en ESMO presentaron un estudio de lutetion y docetaxel versus docetaxel en enfermedad sensible a castración y hay un beneficio a favor del lutetion. De más tal de que el lutetion es un fármaco que viene subiendo y no tengan ninguna duda que esto va a establecerse como una terapia estándar probablemente desde sensible a la castración hasta primeras líneas de resistente a castración. Lamentablemente en nuestro país, por razones de política y seguridad militar, ese fármaco no está permitido la entrada, pero todos confiamos en que eso va a cambiar algún día. En relación a si podemos utilizar abiraterona o enzalutamida, después de haber utilizado abiraterona o enzalutamida cuando han fracasado en el contexto de enfermedad resistente a la castración, aquí les traigo una evidencia de que no son tan buenas. Sin embargo, si usted no tiene más nada que hacer, bueno, combínenla. Pero sí se ha demostrado que si las vas a combinar, es mejor que combines abiraterona primero y enzalutamida después, que enzalutamida primero y abiraterona después, porque la enzalutamida parece ser un poquito mejor que la abiraterona. Todo el mundo tiene esa sensación de que la enzalutamida es un poco mejor que la abiraterona y que funciona después de abiraterona, pero al contrario, las cosas no funcionan tan bien. El otro concepto que añadimos es el de la abiraterona a dosis bajas. Esto es un estudio que se utilizó, que salió en países de bajos recursos, que es muy útil porque Venezuela está considerado un país de bajos recursos, por tanto nosotros estamos incluidos en esto, aunque no nos tomaron en cuenta para hacer trabajo, pero es utilizar la abiraterona, una tableta de 250 miligramos con la comida, porque ustedes saben que la abiraterona se da en ayunas y la dosis es 4 tabletas de 250 en ayunas. Resulta que si usted da una tableta de abiraterona con la comida, con su comida completa de carne, arroz y plátano, mezclando todos los grupos en el almuerzo preferiblemente, parece ser que da una biodisponibilidad similar, da unos resultados similares, las respuestas en relación al antipropostático son similares y es por supuesto un gran ahorro. De manera tal de que en el 2021 uno de los consensos de ASCO dijo que en países en desarrollo se alcanzó un consenso a favor de utilizar dosis bajas de abiraterona si las dosis completas de abiraterona o enzalutamida no estaban disponibles para estos pacientes. Por supuesto, esto es impensable en los Estados Unidos, nadie en Estados Unidos hace esto, ni probablemente en los grandes países europeos, pero nosotros no corremos esa liga. Para nosotros sí puede ser una opción utilizar la abiraterona con la comida, una sola tableta. En lo personal tenemos varios años utilizándolo y yo creo que pronto vamos a presentar nuestra experiencia y yo creo que funciona y que es algo que es una opción válida. ¿Y la dosis de esteroides sería igual? 5 miligramos una vez al día. Damos una vez al día 5 miligramos. En relación a la dosis de esteroides de la abiraterona, no me preguntes por qué, pero cuando es resistente a castración los estudios son con 10 miligramos, 5 miligramos 2 veces al día, pero cuando es sensible a castración es 5 miligramos una vez al día. Probablemente yo creo que los 10 miligramos, es decir, los otros 5 miligramos se dan porque en todos los cánceres de próstata resistentes a castración dan esteroides, una dosis baja de 5 o 2 veces al día, parece que ayuda al apetito, a los dolores, y entonces la gente se siente un poco mejor. Pasamos un poquitico ahora a la parte de precisión, algo un poquito más avanzado, como es aquellos pacientes que presentan las mutaciones al BRCA1 y BRCA2, lo nombraron ya previamente en el cáncer localizado, en la parte, el doctor Gómez fue que habló de eso al respecto. Tenemos 3 estudios que demostraron en enfermedad resistente a la castración como la combinación de olaparib más abiraterona en segunda línea, la combinación de olaparib y abiraterona en primera línea de castración, talazoparib y enzalutamida en primera línea en enfermedad resistente a castración y el niraparib más abiraterona, las 3 en primera línea y en todas pacientes que tienen la mutación BRCA 1 o 2, fue un beneficio significativo a favor de la combinación que contra el fármaco, la hormona simple. De manera tal de que hay una aprobación hoy en día por la FDA para los pacientes que tienen BRCA mutado utilizar uno de estos fármacos combinado con abiraterona o enzalutamida en primera línea.
Aproximadamente hoy en día 25% de los pacientes cuando tienen la enfermedad resistente a castración tienen mutación BRCA, bien sea en germinal, que es el 13%, y somática, que es en el tumor, el otro 12%. Un cuarto de los pacientes tienen esta mutación, de manera que se le debe hacer a todo el mundo porque no es un número despreciable. El uso de los PARP, de los agentes para inhibidores BRCA, los PARP inhibidores, también han funcionado en segunda línea y en tercera línea para pacientes que tienen las mutaciones. Esos fueron aprobados un poquitico antes. Finalmente, más palabras finales con la inmunoterapia. Hay dos fármacos de inmunoterapia que tienen cabida en esto. El pembrolizumab a la derecha tiene una aprobación, lo que llaman agnóstica, para todos los pacientes que tengan una inestabilidad microsatelital. Lamentablemente en cáncer de próstata es el 3% de los pacientes que nada más expresan eso. Se pueden beneficiar con el uso del pembrolizumab. Recientemente, desde el año pasado se está hablando mucho de esta combinación de atezolizumab más cabozantinib en tercera línea, es decir, pacientes que recibieron quimioterapia y que recibieron al menos una de las dos tabletas de abiraterona o enzalutamida, y se comparó con la otra tableta y hubo un beneficio en la combinación de atezo con cabozantinib discreto, en sobriedad libre de progresión, 2 meses y medio, pero una P altísimamente significativa, y se vio que el beneficio es fundamentalmente mejor en aquellos pacientes que han recibido quimioterapia previa y que tienen metástasis hepática. Paradójicamente, en nuestro país disponemos de estos dos fármacos, o sea que para nosotros es una opción. Como nosotros no podemos usar lutetion y no podemos usar radio 223 porque nosotros no tenemos radiofármacos, nosotros sí tenemos eso. Y entonces en Badán venden esos dos fármacos, de manera tal de que si usted tiene la suerte de que su paciente tiene los medios económicos o un buen seguro médico, eso es una opción para nosotros en tercera línea. Bueno, queda una lámina, ya disculpa. El uso de bifosfonatos, solamente recordar que están indicados el ácido zoledrónico, el denosumab, en enfermedad resistente a castración. No está indicada de primera línea cuando el cáncer es sensible a castración. Y esta última lámina no pretendo nada, sino que se fijen únicamente en el colorcito verde, porque el color verde es el que importa, porque el color verde demuestra dónde funciona y qué es lo que está funcionando. Cuando el paciente está virgen de tratamiento, en enfermedad resistente a castración, usted puede dar docetaxel, abiraterona, enzalutamida, radio 223 y ciprofloxacin. Cuando el paciente ya recibió quimioterapia, pero está virgen de las otras hormonas, entonces puede recibir abiraterona, enzalutamida, radio o cabazitaxel. Cuando el paciente ya recibió las pastillas previas, ya las opciones se te van disminuyendo, y lo que está aprobado es el lutetion con PSMA. Y igualmente cuando recibió todo, y si tiene la mutación BRCA, puedes utilizar los inhibidores BRCA, los inhibidores PARP inhibidores y el cabazitaxel como está arriba. Y creo que eso es todo lo que tenía que decir. Muchísimas gracias al doctor Sucre y a su equipo. La doctora Wanda López va a hablar un poco sobre, mientras pueden ir cambiando capítulo 9, relacionado con los aspectos psicológicos del tratamiento de la prostatectomía radical, radioterapia en pacientes con cáncer de próstata, la continencia urinaria y la disfunción eréctil. Y finalmente, el último capítulo lo va a exponer el doctor Eliezer Melián, que es prostatitis aguda, prostatitis crónica. Ok. Bueno, hasta acá uno observa todos los esfuerzos que se hacen con la finalidad de lograr el mejor tratamiento, la mejor estrategia, que tengamos un paciente libre de enfermedad, y obviamente eso en algún momento lleva a cirugías radicales, cirugías extensas, lleva a estrategias terapéuticas complementarias que pueden tener sus efectos o su impacto en la calidad de vida del paciente de manera tal vez no tan buena. Y una de las cosas que en el capítulo pretendemos traer a colación
es que hoy en día, cuando hablamos de efectividad de tratamiento, no se trata solamente de sacarle la próstata a un paciente con cáncer, o no se trata de darle radioterapia y fundir el lecho prostático con la finalidad de que el antígeno prostático llegue a los niveles que debe llegar, sino que también... para allá es la cosa. Ok. Hacia allá. Digo, puede ser cuestión de tamaño. Creo en ese ahí le di. Bueno, no importa. Mientras tanto, pues vamos a ir haciendo a capela, como dicen por ahí. El punto está que hoy en día, cuando hablamos de efectividad terapéutica, tenemos que tomar en cuenta calidad de vida del paciente. Y ese es uno de los indicadores que se está midiendo, se están haciendo, incluyéndolos en las estrategias terapéuticas, cómo medir la calidad de vida y el impacto de lo que nosotros ofrecemos al paciente en el arsenal terapéutico. Entonces, en este capítulo esencialmente se habla de lo que serían los aspectos psicológicos o psicoemocionales para el manejo del paciente con cáncer de próstata, que pueden influir positivo o negativamente no solo en su percepción del tratamiento, sino también en la respuesta a este tratamiento. Obviamente las palabras continencia y potencia siempre son lo que empieza a preocupar al paciente después de haber sido tratado, y estos son secuelas que deterioran de manera importante la autopercepción del paciente, deterioran en forma importante su estado emocional, su estado psicológico, generan sensación de disgusto, sensación de pena. Hay pacientes que llegan a decir: si lo hubiese sabido, tal vez no me opero. Entonces, antes de la cirugía o antes del tratamiento, la palabra cáncer pesa muchísimo, lo sabemos, pero después existen otras palabras que también pesan. Dentro del consenso hay un abordaje o unas recomendaciones para el manejo psicológico. Obviamente los urólogos, los oncólogos, los radiólogos o radioterapeutas, probablemente no seamos las personas que tengamos las mejores herramientas para abordarlo a los pacientes desde el punto de vista psicológico, pero sí tenemos que entender que en algún momento tenemos que sentarnos a escuchar al paciente, recomendable antes de comenzar las estrategias terapéuticas. Lo que se recomienda es un modelo cognitivo-conductual. Esto significa, en pocas palabras, que el paciente comprenda su situación y que comprenda que con ciertas actitudes y con ciertas estrategias el paciente puede tener una mejor actitud hacia su enfermedad. Y eso, aunque no lo creamos, es parte del tratamiento. Existen fórmulas para que el paciente pueda, al entender su proceso, pueda automonitorizarse. Un ejemplo, el paciente que está incontinente, cuando observa que usa 3-4 pañales por día y está evaluando en el tiempo que de 3-4 pañales pasó a 2, de 2 pañales muy pesados pasó a 2 pañales medianamente pesados, es una forma de que él mismo pueda darse cuenta que está mejorando. Es importantísimo incluir estrategias de apoyo psicosocial, porque eso permite un reforzamiento. En otros países hay grupos de apoyo donde los pacientes se reúnen y digamos, cada uno cuenta su historia. Eso probablemente en nuestro medio no existe como tal, pero son recomendaciones que se pueden incluir. Y algo que no debemos dejar por fuera es que el manejo debe ser multidisciplinario. Es importantísimo incluir a un fisioterapeuta, es importantísimo incluir a un sexólogo, porque el sexo cambia en los pacientes que tienen disfunción eréctil moderada o leve. El sexo puede incluir otras estrategias u otras formas de tener placer sexual que tal vez nosotros en la consulta no las abordamos y no las preguntamos. Hay que incluir a la pareja o a las parejas en este entorno sexual. Más o menos, bueno, el consenso reúne algunos porcentajes de la incidencia o la prevalencia de disfunción eréctil en los pacientes. Hay una cosa muy importante, y es que el 30% de los pacientes ya tienen disfunción eréctil, 30-40%. Eso significa que nosotros en la consulta, antes del tratamiento, tenemos que abordar si existe disfunción eréctil,
y si existe, explica empeorar. Normalmente esto en los primeros 2 años suele modificarse, lo vemos dependiendo hoy en día con las estrategias de cirugía muy precisas, suele mejorar en los primeros meses después de la cirugía. Sin embargo, en un grupo de pacientes puede perdurar hasta más allá de los 2 años, en cuyo caso tenemos que ir planteando nuevas estrategias para manejar la disfunción eréctil. Y no solo la cirugía es responsable de disfunción eréctil, sino también el tratamiento con radioterapia. Lo que pasa es que el tratamiento con radioterapia aparece un poquito después. Entonces, dentro de las estrategias, todos las conocemos, todos las manejamos poco más, poco menos. Es importante ir de manera escalonada y como acá hay algunos residentes, conocer que existe algo mucho más allá de los inhibidores de la fosfodiesterasa, que existen estrategias que podemos combinar, que hay cosas que tenemos disponibles en Venezuela. Probablemente el implante de prótesis de pene sea para muchísimos pacientes muy costosos y un recurso que no esté disponible. Sin embargo, hay recursos que son menos costosos, como por ejemplo el uso de bombas de vacío, que sí están disponibles, que no son tan costosas, son sencillas de utilizar, y si se explica de manera correcta al paciente, probablemente es una de las herramientas terapéuticas fáciles de utilizar. Lo importante es lo que dice abajo: la finalidad del tratamiento de rehabilitación es mejorar la calidad de vida sexual. Y cuando nosotros entendemos un poco, y por eso es que hay que incluir al sexólogo, que el sexo cambia y que la pareja tiene que ser parte de esto, entonces podemos ofrecer una mejor estrategia. Y en cuanto a la otra palabra que pesa muchísimo, y creo que pesa mucho más que el tema de la impotencia, es la incontinencia, porque nadie se siente cómodo estando mojado. Entonces, y el hombre mucho menos. Y ya alguien sentenció hace mucho tiempo que el individuo que está incontinente está deprimido, está de mal humor, pesa tremendamente sobre su vida desde el punto de vista social y emocional, y eso obliga a buscar estrategias para quitar este problema. Entonces, dentro de esas estrategias hay realmente muchas cosas que podemos hacer dentro de la rehabilitación. Existen infinidad de protocolos, no todos están colocados en el consenso porque sería hablar realmente de rehabilitación en un libro aparte, pero lo más importante es que todo debe comenzar lo más pronto posible. Cuando al paciente se le quita la sonda, se deben comenzar todas las estrategias de rehabilitación de la continencia. Esto es fortalecimiento del piso pélvico, mejorar la postura, enseñarle al paciente que debe hacer correctamente las contracciones, y para eso hay una estrategias de monitoreo. Los fisioterapeutas son grandes auxiliares en esta etapa del tratamiento. A veces necesitamos enseñarle al paciente la mejor medida de contención. La medida de contención no es solo el pañal o el apósito. La medida de contención puede ser una pinza de pene, la medida de contención puede ser cualquier dispositivo externo que le sirva al paciente para retornar a su actividad cotidiana de la mejor forma posible. Y obviamente, en la medida que va transcurriendo el tiempo y que se van evaluando las respuestas a esto, pues se utilizarán desde los agentes inyectables, dispositivos de abombamiento, hasta terapias ya quirúrgicas formales como la cincha o el esfínter urinario, que dicho sea de paso es un juguete costoso no disponible para la mayoría de los pacientes, sobre todo en el medio hospitalario. Una de las cosas importantes es entender que no es solo un factor que depende de la cirugía o que depende del tratamiento que escojamos, radioterapia o cirugía. Depende mucho de la edad del paciente, de cómo estaba su estado anterior, si este paciente tuvo una estenosis de la anastomosis, si después tuvo que recibir radioterapia. Es decir, cada paciente es único. Entonces, la invitación dentro del capítulo es a entender que aquí hay que hablar mucho con el paciente y no podemos hacerlo todos solos. Entonces es importante incluir otras personas que tienen competencias más allá de las nuestras para manejar los problemas psicológicos, emocionales, los problemas de continencia y los problemas de potencia. Existen muchas clasificaciones de incontinencia. Una de las recomendaciones que está especificada allí es encontrar aquella o 2 o 3 clasificaciones con las que nos vayamos a manejar a nivel global, que podamos utilizarla como una recomendación.
y bueno, crear programas de atención para que esa otra esfera que normalmente los urólogos no manejamos de manera rutinaria podamos incluirla en el tratamiento. Creo que eso era básicamente el resumen de este capítulo. Sí, ese era el resumen del capítulo. Y bueno, yo me sumo a las palabras de Víctor. Creo que todo es perfectible y los invitamos a que revisen el capítulo, incorporen allí las cosas a su práctica, lo que les parece que es favorable, y por supuesto vendrán otras revisiones más adelante que harán que esto cambie, ¿no? Gracias a la doctora López y finalmente el doctor Eliezer Melián. ¿Dónde quedé? Para. Bueno, gracias a todos por quedarse hasta el final. Gracias a la Sociedad Venezolana de Urología por habernos invitado a participar en este capítulo, a Laboratorios Leti por apoyarnos. Y a todos los que están aquí porque son parte de las personas que motivan a que estas actividades se hagan y se realicen. ¿Ok? No va a pasar tanto las láminas porque creo que ya se han pasado como muchas y hubo como 2 cambios importantes que lo vamos a mencionar. Vamos a recordar, ya, pero no, toqué botón equivocado. Banda, no es cuestión de tamaño. Sí, pues. Ok. Que la prolactina es un proceso inflamatorio bastante frecuente, la tercera causa más común de consulta por debajo de los 50 años, perdón, por encima de los 50 años, y una de las causas más frecuentes por debajo de los 50. Que para su clasificación ha cambiado, usamos la clasificación del Instituto Nacional de Higiene, que la clasifica como prostatitis agudas, crónicas, bacterianas y no bacterianas, y las prostatitis asintomáticas. La epidemiología se dice que tiene una prevalencia alrededor del 8 al 16% de la población, de las cuales solamente el 5 al 10% logran identificarse como bacterianas. Pero eso porque la sensibilidad de un espermocultivo es alrededor de un 10%, la sensibilidad de un examen es alrededor de un 60%. Y por eso es que uno de los cambios que se incorporan en este consenso es a la hora de hacer el diagnóstico. Recordemos que en los pacientes jóvenes sexualmente activos, una causa importante de prostatitis es la clamidia. Y tenemos disponibles en Venezuela múltiples de ITS, que es una prueba genética, NAT, y es muchísimo más sensible. Entonces, una de las recomendaciones que hacemos es que tienes un paciente que es sexualmente activa, primero que todo pienses en clamidia, y segundo le pides un múltiples ITS, que es una prueba mucho menos invasiva, la haces como orinar el primer chorro, y vas a tener un resultado que te va a orientar mucho más. Con respecto a lo que es prostatitis aguda, no hubo grandes variaciones, la Escherichia coli sigue encabezando la lista, sabemos que es un cuadro aparatoso, pero quizás algo de lo que tenemos que reflexionar siempre con respecto a lo que es sensibilidad, especificidad y penetración de los fármacos, que fue otra de las cosas que se reflexionaron. Y en base a un trabajo que tuvimos el gusto de participar con el doctor Osvaldo Carmona, el infectólogo Osvaldo Carmona, okay, que realizamos más de 180 pruebas de Stammen Mires con sus respectivos espectros de sensibilidad y especificidad, nos dimos cuenta que nosotros no podemos apegarnos a las guías americanas, simplemente porque nuestra Escherichia coli no es gringa, es venezolana y tiene una resistencia alrededor del 60%. Y una de las cosas que concluimos, después de discutirlo con los infectólogos que trabajamos en ese estudio que presentamos, creo que fue en 2014, es que deberíamos considerar como primera línea cefixime o ceftriaxone para el tratamiento de las prostatitis bacterianas, ¿okay? Y cuando son agudas podríamos asociarlo a un aminoglicosio para mejorar la evolución, ¿okay? Esta es otra cosa importante, ¿cuándo hay que hospitalizarlo? Si está intolerante a la vía oral, falla de manejo ambulatorio, factores de riesgo para resistencia bacteriana, porque es un paciente que ha tomado antibióticos con muchísima frecuencia, ¿okay? Uso reciente de fluoroquinolona, eso se lo colocan los americanos porque ellos tratan todas las infecciones urinarias con fluoroquinolona, cirugías, enfermedades sistémicas, septicemia, retención urinaria aguda, ¿ok? Prostatitis crónica no bacteriana o síndrome doloroso pélvico es, como decía Amanda, para hacer un libro. Así que se tocó de manera muy breve y se refirieron a las principales guías del síndrome doloroso pélvico crónico.
¿ok? Esto es como los aspectos más relevantes de este capítulo. Hay una sola cosa que quisiera hacer acotación de lo que dijo Wanda. Quizás que saben que me dedico a la parte de medicina sexual. Colocar las prótesis, tenemos un acuerdo con la casa Meditech y realmente estamos colocando ahorita en el Hospital Vargas. Y están a la orden para todos los pacientes que tienen bajos recursos y el precio es bastante accesible, el precio que se logró acordar para prótesis Promedón es de $430, que me parece que es un precio conseguible en este país. Entonces, está la orden. Nosotros lo hemos venido colocando en casos de priapismo, pero para casos de prostatectomía radical, para todo el priapismo es el caso más complejo. Para todo lo demás se puede utilizar también y la experiencia ha sido bastante buena. Bueno, muchas gracias. Supongo que el doctor Borregales va a cerrar. Gracias por escucharnos y espero no haberlos atormentado mucho. Bueno, no queríamos dejar de darle la oportunidad, esto no fue un monólogo ni mucho menos, pero queríamos saber si hay algún comentario en medio del público, de nuestros apreciados colegas, residentes. ¿Alguna duda? ¿O todo está muy claro de repente?